Vamos a presentar al próximo panel. El próximo panel estará compuesto por Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes es una figura multifacética en la comunicación, política y tecnología en México. Comunicóloga, es egresada de Tecnológico de Monterrey, ha tenido cargos en empresas como Yahoo, Microsoft, Google y Televisa, enfocándose en tecnologías emergentes, inteligencia artificial, medio ambiente y salud mental. Es secretaria de la mesa directiva y líder de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial ANIA, desde donde impulsa el uso y desarrollo ético de la IA a través de mesas de trabajo, eventos, cursos y promoviendo propuestas de ley para todo México. También va a participar Mario Ávila, director ejecutivo de operaciones del Grupo Fórmula. Completó su formación de Ciencias de la Comunicación antes de ingresar al ámbito de la radiodifusión, donde ha destacado en dos áreas principales, noticias y operación. Como periodista ha estado involucrado en eventos significativos, incluyendo la aprobación del TLC por el Congreso norteamericano, 3 cumbres internacionales y procesos electorales nacionales e internacionales. Recientemente, Mario ocupó el cargo de director general del Radio Fórmula Estados y en la actualidad es director ejecutivo de operaciones del Grupo Fórmula, supervisando las actividades de radio, televisión y noticias de este importante conglomerado mediático. Además, participará Juan Antonio Rodríguez, 22 años de experiencia en el mundo de las telecomunicaciones y en el 2021 ingresó a Infinera, siendo el primer empleado en México. Actualmente tiene el cargo de Country Manager y Director de Ventas. Infinera, sponsor del evento, se ha posicionado en el top de vendors de soluciones de transmisión óptica, estando presentes con los principales carriers y service providers en México y Latinoamérica. Y moderará este evento, este panel, Catalina Irurita, speaker internacional, TED Speaker, G20 Delegate, 100 mujeres más poderosas de los negocios de expansión del 2022, Women to Watch Colombia 2022, CMO, experta en marketing, comunicación y relaciones corporativas. ¡Wow! Así que hay que exprimir este panel con todo. Un fuerte aplauso para los 4, por favor. Mario, bueno, perfecto. Aló. Gracias, Oscar, por esta presentación. Hola a todos, qué felicidad estar acá con ustedes el día de hoy. Y gracias a Sirion por invitarme a moderar este panel junto a estos expertos para hablar de un tema que es apasionante y uno de los temas más cruciales y relevantes de nuestro tiempo, y es la democratización de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro del trabajo. Y es que vivimos en un mundo donde la información se genera, se distribuye de una manera masiva y donde la inteligencia artificial está impulsando decisiones, automatizando procesos y revolucionando industrias a una velocidad sin precedente. Pero con este poder viene una gran responsabilidad. La promesa en la inteligencia artificial es llevar herramientas avanzadas a más personas, hacer accesible el conocimiento y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, nos enfrentamos día a día a desafíos significativos, como son garantizar que la información sea veraz, evitar que la inteligencia artificial amplíe las desigualdades y asegurar que las barreras de acceso se reduzcan y no se profundicen. Entonces, Mario, vamos a empezar contigo. Cuéntanos cómo podemos garantizar la verdad, la credibilidad y el prestigio en la información que recibimos diariamente en esta era digital. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias a Sirion y gracias a todos ustedes por estar aquí. Me honra mucho la invitación y la participación. Pues me parece que como cualquier otro fenómeno social hay una curva de aprendizaje como consumidores, usuarios, lectores de noticias. Yo mismo me incluyo ahí, ¿no? Aunque trabajo en ello. Pero hemos venido advirtiendo, digamos, un cambio en la forma en la que las personas primero fuimos sorprendidas por alguna fake news, como se ha acuñado este término. Y en el tiempo, pues quienes estamos hoy al frente de medios tradicionales, como ahora se les llaman,
En algún momento dijimos, bueno, esta llegada disruptiva de redes sociales en su conjunto, ¿no? Porque digo, puede ser desde TikTok, X, Facebook, Instagram, pero redes sociales en su conjunto, ¿qué representa para nosotros? Y sí, vimos una tendencia importante de las personas acudiendo a informarse a esos medios. Con el paso de los años, porque esto tampoco es tan reciente, digamos, son plataformas que han estado ahí ya durante un periodo considerable, el resultado y lo que hemos visto es que las personas tienden a enterarse en las redes, pero informarse en los medios de comunicación. Y bueno, puede haber varias causas, pero yo diría que la que destaca es que hay un principio de accountability o responsabilidad en los medios, porque lo que tenemos detrás es un prestigio, es credibilidad de muchos años, pero además la responsabilidad de muchas familias que trabajan con nosotros. Es decir, la gente sabe que al final de cuentas, cuando nosotros damos una noticia, la estamos suscribiendo, la suscribe primero el conductor que la da, pero está el prestigio de toda la empresa atrás. Y está el trabajo de nuestros reporteros, que ustedes normalmente, digamos, los ven en el lugar de los hechos, ¿no? Y no leen un post aislado en alguna de estas plataformas a las que no les resto ningún mérito. Ojo, pero ahora la pregunta era cómo poder distinguir, ¿no? O saber de noticias que faltan de verosimilidad, ¿no? Por decirlo menos, o fake news. Entonces, de hecho, hace poco con el tema de los chapanecos desplazados ahora a Guatemala por el tema del crimen organizado, estuvieron ahí nuestros reporteros. Justo voy a un tema de tecnología. Gracias a las posibilidades que dan los medios de conectividad hoy, satelital, pues pudimos salir desde en medio de la nada, desde la montaña de Chiapas, pero al final nuestra audiencia, nuestro lector en nuestros portales, nuestros radioescuchas en la radio y televidentes, pues pudieron ver que estábamos ahí constatando los hechos. Entonces, creo que al final es eso, la gente se viene enterando en las redes, pero va y confirma en los medios de comunicación tradicionales. Eso es lo que ha pasado. Y para concluir, diría yo, la única red que sigue siendo demasiado poderosa en términos de credibilidad es WhatsApp. Y ese es, digamos, por mucho la que tiende a difundir una cantidad, bueno, ahí la difundimos todos, ¿no? Si no somos cuidadosos, de noticias con falta de precisión. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto y por qué me refiero a WhatsApp? Porque tenemos muy claro ahora que alguien puede comunicar por X, digamos, utilizando un seudónimo. Pero cuando Antonio me manda una noticia, yo no pienso si concederle credibilidad a esa nota o no. Yo le traslado mi confianza y credibilidad que tengo en Antonio a esa información. Y ahí es donde viene un serio problema. Digo, menciono WhatsApp, pero en Estados Unidos es el servicio de Messenger o de mensajes de texto, en fin, digamos, pero esa modalidad, ¿por qué? Porque nosotros damos a esa información la confianza y credibilidad de quien nos la está enviando. Y normalmente esto ocurre en entornos de personas conocidas, es decir, nuestros contactos. Creo que ahí es donde está el reto más grande para a veces poder distinguir entre información verdadera y falsa. Porque yo digo, oye, pues si me la mandó Antonio, voy a dar una plática con él mañana, pues ni modo que la esté volando, ¿no? Y es básicamente lo que yo tendría que decir, por lo pronto, en cuanto a redes. Gracias, Mario. Y veo un fenómeno, hablando de nuestros WhatsApps, y ustedes díganme en el público si lo han visto, que la gente se está cuidando muchísimo más de la información que comparte. Porque ya cuando estás en grupos grandes, grupos, no sé, como nuestro grupo de inteligencia artificial, no sé, 100 personas, 50, 80 personas, cuando compartes una información que no es, va a salir alguno que te va a decir, oye, ten cuidado, esto es fake news. Entonces, esa tendencia yo creo que se está viniendo, ya por lo menos esa... Y aquí, pues quisiera, tengo que actualizar la semblanza que leyeron de mí porque ya no soy senadora, pero
pero fundé desde el Senado de la República la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Es un mecanismo multisectorial que aquí hay varias personas que son parte de esa alianza, donde estuvimos trabajando en mesas de trabajo, hablando justo de esto. ¿Cómo hacemos para que esta tecnología realmente traiga beneficios, impacte absolutamente a todos los mexicanos? Y ahí surgen varias propuestas donde, para empezar, me parece que la tecnología puede ser un habilitador de la democracia si es una política de Estado, si está en el Plan Nacional de Desarrollo, si hay interés político al más alto nivel, si logramos tener una gobernanza distributiva, si hacemos políticas públicas sectoriales para capacitación, upskilling y reskilling, educación, que las mujeres participen más en carreras STEM, que tener un desarrollo de LLM locales, ¿no? En español. Si creamos una política nacional de gobernanza de datos, si invertimos en infraestructura. Entonces, hay varios sí, para que realmente la tecnología sea un habilitador de la democratización. Totalmente de acuerdo. Y aquí va a entrar Antonio a salvarnos en esta pregunta, porque finalmente Infinera es eso lo que hace, y es esa conectividad, lo que dices tú, de un piso parejo a futuro. Entonces, que yo creo que el país tiene un reto muy, muy grande ahí. Antonio, ¿cuáles son los principales riesgos o beneficios que ustedes están viendo en el proceso de habilitar la conectividad en el país por medio de la fibra, que finalmente es uno de los elementos clave para la inclusión digital, que era lo que decía Ale? Sí. Hola Catalina, muy buenos días. Gracias al Foro Sirion por invitarnos nuevamente a participar como Infinera. Es un honor estar en este panel con Alejandra, con Mario. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, es correcto. En Infinera precisamente nos dedicamos a proveer todas estas soluciones de interconexión, ¿no? A nivel de fibra óptica, que le permitan a los principales carriers, operadores pues a nivel mundial, ¿no? Pues de llegar pues precisamente a las empresas, a las casas o inclusive a regiones rurales, ¿no? Hay grandes retos, como comentaba muy bien Alejandra. Una de ellas, hablando específicamente de la fibra óptica, pues es yo creo que el de los principales es el costo de la construcción. El costo de la construcción de la fibra óptica sigue siendo un tema realmente importante a considerar para todos estos operadores, estos carriers, porque pues sí conlleva ahí varias situaciones, entre ellas también misma la geografía que puede tener el país, ¿no? Como para construir estas fibras ópticas. Entonces, pues definitivamente es un recurso que hoy día es el medio de comunicación que nos permite tener pues la mayor capacidad de ancho de banda para transmitir la data, ¿no? Y hoy día, con todo este tema de data centers, de interconectarlos, ¿no? Aplicaciones, como ya vimos aquí un buen tema en este foro, la inteligencia artificial, el Big Data, la ciberseguridad, pues cada día nos van a estar demandando más y más ancho de banda, ¿no? Se habla que aproximadamente cada 2 años el ancho de banda se va a estar duplicando. Entonces, en definitiva, el único medio que puede aprovechar y dar solución a este tipo de capacidades de transmisión es la fibra óptica. Entonces, parte de estas soluciones, digamos que la fibra óptica también es un recurso que es finito, no es infinito. Entonces, dentro de la fibra óptica hay un espectro óptico precisamente. Hay bandas en ese espectro que nos permiten pasar esas señales, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, hablábamos de una banda C, una banda L, ¿no? Después vino sistemas tradicionales WDM que permiten llegar a una banda C extendida. Pero, por ejemplo, Infinera hoy día es uno de los principales vendors de soluciones de transmisión en fibra óptica de WDM, que va más allá y estamos innovando y poniendo al mercado la banda Super C, ¿no? Que todavía es ampliar más el espectro. Es como una carretera, ¿no? Por ejemplo, una autopista, ¿no? De 8 carriles, donde Infinera, aparte de los 8 carriles, podemos dar, no sé, otros 6 más. Entonces, imagínate, ¿no? Es necesario tener toda esta capacidad porque la fibra pues es un recurso caro
y la tenemos que aprovechar, ¿no? Pero cada día los usuarios nos están exigiendo más capacidad, más ancho de banda, más datos, más consumo, o sea, definitivamente eso sí se ha disparado y pues Sí. claramente sin la fibra, la gente hay veces no lo entiende, pero sin la fibra no estaríamos teniendo la conectividad que tenemos hoy en día. Yo siempre lo dije, la persona que en la pandemia no tenía datos y que no tenía conectividad estuvo totalmente aislada del mundo y eso fue una realidad. Bueno, Tim, ahora hablemos de las nuevas tecnologías en el trabajo y de cómo estos avances han cambiado los trabajos tradicionales. ¿Cómo vemos esto hacia futuro y qué ha pasado con ese trabajo que hoy en día tenemos que probablemente a futuro pues vaya a modificarse completamente y van a aparecer hasta profesiones nuevas? Entonces, Mario, volvemos contigo. ¿Cómo ves este proceso de reconfiguración de los roles y qué estrategias debemos adoptar para garantizar una transición justa? Bueno, muchas gracias de nueva cuenta. Como transición justa, ¿en qué términos? Pues hablando de que todas tengamos las mismas oportunidades, de que tengamos esa misma capacidad de poder transitar estos nuevos rumbos que nos trae la inteligencia artificial, esta nueva tecnología. Gracias. Bueno, quizá en la intervención pasada ya no platiqué, retomo un punto nada más sobre inteligencia artificial. Como toda nueva tecnología, si le podemos llamar a la inteligencia artificial tecnología, pues cuando llega, irrumpe, pues todo el mundo quiere lograr lo mejor de ella, experimentar, ¿no? Ahora hemos visto y detectado hasta portales autogestivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues echan a andar un portal con un robot, perdón, ustedes son expertos, ya tendrán los términos correctos, pero que va y recoge, ¿no? Digamos, en las conversaciones de toda la red en el mundo, cuáles son aquellos temas más importantes, genera el texto para que tengan la nota y genera también la imagen en inteligencia artificial, es decir, el lookalike de Donald Trump o de quien quieran, para ilustrar esa imagen. Entonces sí, se ha llegado hasta ese tipo de portales en donde la inteligencia artificial sola va generando todo el portal de noticias, sola. Ahora, y en atención a la pregunta, me parece que no es tanto qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, hay herramientas que ya se están utilizando y que ya estamos utilizando los medios de comunicación y en particular ya estamos utilizando, digamos, en Grupo Fórmula, ¿no? Hay herramientas muy, muy interesantes como por ejemplo procesos de edición cuando teníamos una entrevista a 3 cámaras, digamos, esta conversación, pero que hubiera 3 cámaras, esto le va a llamar la atención porque ahí no hubo presidencia muchos años. Y bueno, una vez hecha la entrevista, pues y la mandaban a los editores, cortaban una parte y la respuesta venía y entonces otra toma y otra toma. Ese proceso podría durar 1 hora, hoy lo hace un software en 10 minutos, sin falla alguna. Y es el propio director de cámaras, el switcher, es todo para esa entrevista, ¿no? Hoy, otra de las actividades donde estamos trabajando con inteligencia artificial es en el desarrollo de algunas de nuestras piezas promocionales, pero ojo, no es la inteligencia artificial sola, no quiero extenderme, pero ¿qué pasa con aplicaciones como ChatGPT y otras de ese tipo que sí nos ayudan? Necesito un promocional para el programa de Joaquín López Dóriga o para el programa de José Cárdenas, que ahora va a tener una entrevista con Alejandra Aragones, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ya hay es que esto suena raro, pero es de hoy, cuando ya hay una relación establecida entre el productor y su ChatGPT pagado. Ya te conoce. O sea, porque sí hay sí se desarrolla una relación. Eso es cierto. Entonces, en el tiempo, esta inteligencia artificial ya sabe lo que está pidiendo el productor. Entonces, sí nos ha ahorrado tiempo, sí nos ha ahorrado tiempo, sí nos ha entregado buenos productos, sí, pero ha llevado tiempo, es decir, es una curva de aprendizaje, es casi como cuando entra una persona nueva a trabajar, la curva de aprendizaje El tal onboarding, cual. total. Ahora, no sé si va a ser justa o no, difícilmente estos procesos son justos, ¿no? Hay quien, como mencionaba Alejandra, hay quien por razones de distintos tipos, puede ser geográficas, económicas, se quedan atrás, ¿no? Creo que nunca va a ser justo, siempre la tecnología estará, digamos, a disposición en un principio de quienes más tienen, ¿no? En todos estos indicadores, ¿no? Tanto educación, situación geográfica y claro está a nivel socioeconómico.
Entonces yo creo que esos tres juegan mucho. No va a ser justo, pero al final creo que hoy todos redactamos en un Word o en algún procesador de texto. Esto llevó décadas, ¿no? Pero es el paso que veo de la inteligencia artificial, sí. Sí, Mario, tienes toda la razón. Definitivamente los que tenemos acceso primero a la tecnología son los que estamos en las grandes ciudades. Lo que pasó, por ejemplo, con 5G en México, pues ¿dónde se lanzó 5G? En las principales ciudades. Entonces, pues ese es un tema muy complicado que además Ale tiene toda la razón. Si el gobierno no tiene una política clara de infraestructura, de tecnología, de desarrollo, de educación, pues ahí tenemos una gran brecha. Y hablando exactamente de eso, Antonio, especialmente en las áreas con poca conectividad, ¿cómo podemos superar esas barreras de acceso? O sea, ¿cómo ven ustedes que podamos evitar exactamente eso, el no tener el acceso a? Bueno, ese es un gran reto, un desafío, ya mencionó bastantes Alejandra, pero definitivamente la inversión de empresas tecnológicas, ¿no?, como por ejemplo Sirion, es fundamental para el desarrollo del país. Y obviamente también la parte gubernamental es importante en crear esas políticas que permita a estos operadores, estos carriers, el poder invertir, ¿no?, en dar ciertas facilidades, ¿no? Y obviamente pues, también la participación de la población es muy importante, ¿no?, que esté bien organizada, esté trabajando en conjunto con estas industrias tecnológicas, junto con el gobierno, pues para poder llevar toda esa conectividad no nada más a las zonas urbanas, ¿no?, como bien comentabas, a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales, que es muy importante para el desarrollo económico del país. Y obviamente también necesitamos soluciones que sean muy compactas, ¿no?, que lleven o que hagan uso de muy poca energía, ¿no?, que quizá en ese tipo de zonas pues también se tiene ciertas limitaciones. Entonces, de igual forma, ¿no?, yo creo que aquí Infinera tiene muy buenas soluciones compactas, ¿no?, que usan muy poca energía, que pueden llegar a todas esas poblaciones, no nada más en las ciudades, sino poblaciones rurales, que permitan proveer esa conectividad. El gran problema del agua que tenemos, bueno, no en esta época porque no ha Sí. parado de llover, pero en algún momento del año, el gran problema del agua de los data centers que tenían antes un gran consumo. Estuve con el secretario de Sí. Digital de Querétaro y me explicó las nuevas políticas y está impresionante lo que están haciendo. Entonces, gracias, Antonio. Ale, hablando exactamente de ese tema, ¿qué papel juega la inclusión digital en la democratización efectiva del poder y la economía? ¿Y cómo ves eso con temas de esa nueva industria? ¿Hacia dónde vamos? Pues estamos frente a un reto enorme, porque cuando hablamos de democratización efectiva, quiere decir acceso equitativo al poder, a las decisiones, al poder político, a las decisiones y a la economía. Y pues estamos viviendo uno de los momentos de mayor concentración, tanto política, como un ejemplo ahorita lo que está pasando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y la concentración económica. Por darles un ejemplo, 3 compañías, Nvidia, Microsoft y Apple, al principio del sexenio, su valor era un poquito mayor al PIB de México. 6 años después, su valor es 7 veces el PIB de México, hablando de concentración económica y hablando de concentración política. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando, esta concentración, si lo que queremos es que haya una distribución equitativa? Y aquí es donde vienen estos grandes retos, y todos nosotros aquí pues somos corresponsables de hacer lo que tenemos que hacer para que la distribución pues vaya siendo más equitativa. ¿En qué sentido? Pues en primero, ya lo dije, lo dije yo, lo dijo Antonio, conectividad. Y creo que la tecnología hoy está lista para conectar a ese 20% que falta o ese 30% que falta en el mundo. Por otro lado, una vez que conectas, ¿cómo vas a desarrollar las habilidades? ¿No? Habilidades digitales y ahora capacidades en nuevas tecnologías, en tecnologías emergentes, en inteligencia artificial. Por otro lado, inclusión financiera. Si queremos ser parte de la economía global y tener esta distribución equitativa, necesitamos que la población mexicana sea parte de la economía digital, y esto pasa por un tema de inclusión financiera. Otro de los grandes temas es confianza digital. México es
ocupa el primer lugar de los países más ciberatacados, con mayores ciberdelitos en Latinoamérica. El primer lugar de los 5 países más ciberatacados a nivel mundial. Entonces, tenemos un grave problema de confianza digital. Hay poblaciones que no quieren estar haciendo transacciones en línea, o después de que una pyme es ciberatacada, 7 de cada 10 pymes que son ciberatacadas tienen que cerrar porque no tienen el dinero para recuperar los datos o para recuperar la confianza que ya perdieron de sus clientes. Y infraestructura. El tema de infraestructura, pues tenemos que invertir en infraestructura. Entonces, todo esto podría empezar a tener un efecto democratizador, un efecto de acceso equitativo a la toma de decisiones y a la economía. Y solo quisiera terminar hablando de las grandes oportunidades que tenemos hoy en México. Hay una ventana de oportunidad literal, una ventana de algunos años donde tenemos un bono demográfico, donde somos el segundo país de la OCDE con mayor número de graduados en carreras STEM, en ingenierías y en carreras STEM. Tenemos el nearshoring, que va a generar 4 millones de empleos en los próximos años. Cuando escuchamos estas oportunidades, de verdad no deja de impresionarme el lugar y la posición geopolítica que tenemos. Tenemos el mejor código postal hoy en el mundo. Y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad con lo que tenemos para aprovechar estos millones de empleo y esta inversión que va a llegar a México. Pero sí necesitamos desarrollar talento, tener capacidades y tener la infraestructura para poder cachar estas oportunidades. Clave, Ale. Clave. El tema de la alianza público-privada es importantísimo. Bueno, y vamos a cerrar este panel. A mí me gustaría que cada uno desde su trinchera, desde su expertise, me dijera, si tuviera una varita mágica, me dijeran cuáles serían esas 3 cosas que ustedes cambiarían para que el poder, para que esto no esté en manos de pocos, sino que esté en manos de muchos. ¿Qué podrían hacer? O sea, ¿cuál sería ese wish list, esa lista de 3 cosas que ustedes creen que podrían cambiar efectivamente la sociedad y podrían impactar en el país? Pues no solamente en este país, creo que hay países en donde asumimos que la gente tiene mayor acceso, mayor cultura, mayor familiaridad con los sistemas, y no es así. Me parece que lo que dice Alejandra es de toda oportunidad. Yo la verdad es que me sumo a lo que ha dicho y creo que por ahí irá su cierre. Pero sí, digamos, es un tema de políticas públicas, ¿no? En donde no solamente, porque son tantos pasos en esto de acercar las posibilidades de tecnología a la gente, ¿no? Y hay que viajar el país, hay que viajarlo en carretera. Yo he tenido oportunidad de hacerlo por motivos de mi trabajo y se da cuenta uno de estas grandes disparidades, ¿no? Si efectivamente empresas como la de Toño acercan, ¿no?, digamos, la conectividad a una escuela, sí, y luego la computadora, ¿quién, no? Y luego aprender a usar la computadora cuando vemos que tenemos algunas carencias magisteriales importantes en este país. Entonces, digamos, son varias últimas millas si queremos pensar en que, como se decía en una pregunta hace un momento, esto sea justo, ¿no? Y eso solamente está en manos de los estados, ¿no? Es decir, de los gobiernos en el mundo, como lo señaló Alejandra, ¿no? Hay quien pensaría que pues en Estados Unidos todos están conectados, y yo les diría que en algunas de las ciudades que he viajado en Estados Unidos no tienen la misma conectividad que aquí en México. Hay ciudades en México que es mucho mejor, ¿no?, de lo que uno esperaría a veces. En fin, y lo mismo ocurre con esos 3 pilares que yo decía hace un momento, que es cultura, posición geográfica y nivel socioeconómico. Les traigo un ejemplo que sorprendió a todos. No sé cuántos de ustedes sean aficionados al fútbol americano, pero yo creo que habrá algunos, ¿no? Y no sé si vieron que ahora que arrancó la temporada, la semana pasada, por primera vez se dio un partido en Brasil. Entonces, lanzan JPG, imagen o promocional, como quieran verlo, ¿no?, en redes, y dice
toda la emoción de la NFL, toda la emoción, 2 equipos y 2 continentes. Entonces, son muchas últimas millas las que hay que ir trabajando, porque dirían, bueno, pues esto se genera en Estados Unidos, donde tienen todo el acceso, toda la conectividad, todo el aprendizaje, y de pronto no, nos plantean un partido de fútbol en 2 mundos, ¿no? Entonces, sí, creo que es el tema de las políticas públicas, básicamente. ¿Yo? Gracias. Pues yo creo que estamos viviendo, a ver, cuando llegan estas olas de tecnología que cambian la civilización, se redefinen el contrato social y se redefine el poder. Y me parece que hoy lo que estamos viendo es una redefinición de las estructuras de poder y económicas. Es decir, los gobiernos están perdiendo poder y ese poder se está transfiriendo parte a las plataformas de redes sociales. Y precisamente por eso la importancia de la conectividad, ¿no? No Para existiría llevar nada. el conocimiento y la capacitación a todas las áreas del país, ¿no? No nada más en las zonas urbanas, ¿no? Y creo que también hay un tema muy importante que creo que no se ha comentado, pero en todo este desarrollo de la inteligencia artificial hacen falta normas también donde el gobierno, empresas de las más grandes tecnológicas, la sociedad, normas éticas, ¿no? Que lleven al buen uso de la inteligencia artificial y no se haga daño a nadie, ¿no? con estos nuevos temas de inteligencia. Hay muchos desafíos, muchos retos. Nuevamente, si no hay una buena comunicación entre la población, entre las empresas tecnológicas y el gobierno, creo que vamos a estar ahí un poco rezagados, pero yo confío en que México va a poder tener cortar esta brecha, ¿no? Que separa no nada más a las zonas urbanas, sino a las zonas rurales también. Se vienen cosas yo creo que muy interesantes para México, pero creo que la gran reflexión de hoy no es solamente sobre el poder que nos ofrece la inteligencia artificial, sino sobre nuestra responsabilidad colectiva de utilizarla para construir un futuro más inclusivo, más equitativo y sostenible. Me quedo con 3 grandes aprendizajes de ustedes el día de hoy y es enterarse de datos por redes sociales, pero verificar en los medios de comunicación. Me encanta esa frase, porque creo que es una responsabilidad de todos que lo que compartamos sea información real. Cuando las cosas son más fáciles y más rápidas, se adopta de manera masiva. Creo que ahí tenemos también una responsabilidad de educación y una responsabilidad de que la gente entienda que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y el que le tiene miedo a la tecnología se quedó. Claro. El otro día Pega sacó un estudio que decía que el 70% de nuestros clientes le tienen miedo a la inteligencia artificial. Y cuando hablamos del 70% de nuestros clientes es 7 de cada 10. Y eso nos incluye a nosotros porque los clientes somos nosotros. Entonces ese es un gran reto. Y definitivamente las alianzas público-privadas es clave para el crecimiento y para la pacificación de una tecnología como esta. Muchísimas gracias a los 3. Creo que estuvo súper interesante. Un aplauso grande para nuestros panelistas. Gracias. Y a ustedes por su tiempo.